continuando con lo que representa todo lo que es el contenido de la información genética, fíjense lo que tenemos que entender, comenzaremos el tema por lo que dice este título, biología celular. Se refiere al funcionamiento que tiene cada célula básicamente. Como ustedes saben, aquí influye la estructura y la función de cada una de las células. En nuestro cuerpo tenemos diferentes órganos que estructuralmente son, vamos a decir, muy parecidas, pero en su morfología pueden estar alteradas. Pero funcionalmente, fíjense, el hígado, el páncreas, el corazón, totalmente o diametralmente opuesto. Y aquí vamos a empezar a entender con respecto a la función que cumple cada una de las células en base a la información genética que se va a ir desarrollando en cada una de las células. La información está dada. Es el hecho de que cada célula, con toda esa gama de informaciones, hace la diferencia en su funcionalidad. Bueno, sabemos que todas las enfermedades genéticas puede implicar un defecto celular. ¿Qué significa? A partir de que una célula empieza a funcionar de alguna manera anormal, esto conlleva a lo que es una enfermedad. Y esta enfermedad puede entenderse desde el punto de vista, como dice el nombre, genéticamente. ¿Qué significa? Que si el papá tiene miopía, los hijos también pueden llegar a tener miopía. O sea, el mismo defecto celular se va a replicar en los hijos al igual que sus progenitores, en este caso el papá o la mamá. Por eso tenemos que entender las diferentes enfermedades biológicamente hablando. A partir de esto vamos a empezar a entender el hecho de que si el papá tiene una enfermedad, el hijo vaya a heredar la misma enfermedad. Y a esto se refiere a la información genética que se transcribe a través de la información de padre a hijo. Los errores genéticos pueden darse en la replicación del material genético. ¿Sí? ¿Qué significa? Normalmente, cada célula de nuestro cuerpo permanentemente se anda dividiendo. ¿Sí? Las células del hígado, se dice que se dividen cada año, las células de la piel cada 30 días, los glóbulos rojos cada 120 días. Entonces significa que permanentemente las células a partir de las células madres se andan replicando, se andan dividiendo. Y en el momento en que una célula madre da lugar a dos células hijas, vamos a decir que la información genética, vale decir el DNA, el ácido desoxirribonucleico, sufre lo que llamamos una replicación, una duplicación. ¿Para qué? Para que la misma información de la célula madre vaya a las dos células hijas. Eso es lo que se entiende cuando hablamos nosotros de replicación del material genético. O en la traducción de los genes proteicos, dice. Significa que el núcleo de cada célula manda una información hacia el resto o a toda la economía del citoplasma celular. Por ejemplo, el DNA pasa una información que se llama transcripción. Del DNA va a pasar al RNA mensajero. Esta transcripción sale a través del RNA mensajero para dirigirse hasta los ribosomas. ¿Y los ribosomas qué va a hacer? Lo que se conoce como la traducción, es decir, va a interpretar la información que le llega para empezar a sintetizar un tipo X de proteína que es específico para ese tipo de célula. Entonces, aquí tenemos que empezar a utilizar cierta terminología cuando decimos replicación, cuando decimos transcripción y cuando decimos traducción. Eso vamos a ir enmarcando que para cada uno de mis estudiantes que tiene que tener bien claramente cuando yo empiece a decir replicar, cuando empiece a decir transcribir y cuando empiece a decir traducir. Entonces, va a llevar estas alteraciones en cada uno de los mencionados secuencias de información que se va llevando durante toda la economía celular,
pues ahí nos va a producir diferentes tipos de enfermedades o trastornos monogénicos, ¿no? Pueden ser poligénicos o multigénicos, como se quiere entender. Entonces, fíjense, el núcleo de cada célula tiene toda la información genética. ¿Dónde se encuentra el DNA? En el núcleo. Entonces, el núcleo es rico en lo que es la cadena de ácidos nucleicos del ácido desoxirribonucleico. Y aquí vamos a entender una terminología que dice cromatina. La cadena del DNA puede estar en dos estadios. En un estadio filamentoso, que le vamos a decir a ese DNA estado filamentoso cromatina. Porque cuando el DNA empieza a condensarse, es cuando nosotros le vamos a llamar a ese DNA en estado de cromosoma. Es decir, como dice del griego, cuerpo coloreado. Entonces, que quede bien claro que la cadena del DNA va a estar dividido uno para que se entienda. En estado filamentoso le decimos cromatina. En estado de condensación, esta misma cadena de DNA le decimos cromosoma. Y vamos a empezar a entender la diferencia cuando empezamos a hablar. Se hizo evidente que los cromosomas tienen los genes. O sea, ¿dónde se encuentran los genes? En los cromosomas. ¿Y qué son los cromosomas? Una cadena de DNA que se transmite de padre a hijo. Por lo tanto, es la unidad básica de la herencia. Entonces, los genes se heredan, ¿sí?, durante la familia, y a partir de eso es lo que nosotros empezamos a entender que el hijo, ¿por qué se parece al papá o por qué se parece a la mamá? Ojo, aquí vamos a empezar a hablar de genes recesivos y genes dominantes. Porque en el momento de la concepción, muchachos, en el momento de la concepción, cuando se une el óvulo con el espermatozoide, quiero que se entienda que estas células sexuales, en este caso el espermatozoide, siempre va a tener solo 23 cromosomas. El óvulo va a tener solo 23 cromosomas. Es decir, es un estado haploide, que cuando se produce la fecundación, en ese momento se forma el huevo cigoto. En ese momento es lo que nosotros decimos que se recupera la diploidía. ¿Sí? La diploidía. ¿Por qué la diploidía? Porque 23 cromosomas es del papá y 23 cromosomas es de la mamá. Entonces, a partir de esto es la información genética que se hereda del papá y de la mamá. Y siempre vamos a decir que 50% de la información genética es del papá y 50% es de la información genética de la mamá. Ah, pero ustedes dirán, ¿y por qué se parece al papá? Ah, porque los genes del papá han dominado sobre los genes de la mamá y se han expresado. Entonces, es lo que les decía, los genes dominantes y los genes recesivos. Entonces, los genes influyen en todos los aspectos de la estructura y la función del cuerpo. ¿Sí? Y a partir de eso es lo que nosotros vamos a empezar a entender, ¿sí?, que no solamente podemos heredar rasgos físicos, también se puede heredar enfermedades. Se calcula en toda esa información genética que hemos mencionado que cada célula de nuestro cuerpo hereda prácticamente todos los genes. O sea, en cada célula de nuestro cuerpo está toda la información genética. Y a esto nosotros decimos que se calcula entre 20.000 a 25.000 genes todo lo que representa la información genética de un ser vivo. ¿Sí? Cuando yo hablo de un gen, cuando una persona dice, yo soy del grupo sanguíneo A, me está diciendo que tiene la expresión de un gen que hace que esa persona se traduzca fenotípicamente, ¿sí?, que se exprese que tiene el grupo sanguíneo A. Entonces, cuando hablo de 20.000, 25.000 genes, estoy hablando de una gran cantidad de información que tiene una sola célula. Entonces, todas las células de nuestro cuerpo siempre van a estar en estado diploide. Diploide. ¿Por qué di? Porque 23 cromosomas heredados del papá y 23 cromosomas heredados de la mamá. Entonces, hasta entonces eran haploides. En el momento de la fecundación,
se restituye lo que se conoce como la diploidía. Entonces, por eso decimos que el hombre es diploide, porque tiene 23 cromosomas del papá y 23 cromosomas de la mamá, que se entienda bien claramente. Ahí tenemos un gráfico bien bonito y ahí tenemos una cadena. Es una cadena de un tipo ácido nucleico. Y fíjense cómo yo puedo reconocer que ese es un ADN y no ¿por qué no es un ARN? Porque la cadena de DNA tiene doble hélice, como están viendo. Parecería que fuera una escalera que está torsionada sobre su eje. Entonces tiene doble hélice. Por eso le dicen algunos bicatenario, porque tiene doble cadena. A diferencia del RNA, es monocatenario. Y el DNA, cuando está en estado de condensación, es lo que ustedes están viendo en ese dibujo, la formación de los cromosomas, prácticamente, ¿no? Entonces ya lo tenemos bien claro. Entonces, todas las células de nuestro cuerpo, es decir, todas las células somáticas, encontramos 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas. Pero lo correcto es decir 23 pares, porque cada par hemos heredado de cada una de nuestras células sexuales. Uno de los pares de cromosomas, dice, está formado por los cromosomas sexuales del padre y el otro de la madre. Es decir, cuando una persona es mujer, encontramos XX o si ustedes quieren XX. ¿Qué significa? La mamá siempre va a dar el X o el X. A diferencia del padre, que un espermatozoide puede tener la información del X o el X y otro espermatozoide tendrá el cromosoma Y o Y. Entonces, por lo tanto, quien define el sexo es el hombre, ¿no? Entonces, dice, todas las células somáticas siempre los vamos a encontrar en estado diploide. A diferencia de los gametos, es decir, las células sexuales, el espermatozoide y el óvulo, siempre van a estar en estado, si ustedes, la mayoría de los libros dice haploides, es decir, en estado de monoploidía, para que se entienda mejor, ¿no? Entonces, en el momento de la fecundación se recupera o se restituye el estado de diploidía. Yo en el examen les puedo decir qué células del cuerpo son las únicas que se encuentran en estado haploide. Obviamente las células sexuales, el espermatozoide y el óvulo. Muy bien. Entonces, ahí está la figura bastante clara y precisa de lo que yo quiero decirles. Entonces, en el hombre vamos a encontrar qué células sexuales, el Y o Y por el lado del padre y el X o X por el lado de la madre. Entonces, en la mujer, a diferencia, siempre vamos a encontrar XX o XX. Entonces, el que define el sexo, en este caso, siempre vamos a decir que es el padre. Algunos libros hablan, sí, que a los cromosomas sexuales también se los conoce como los gonosomas. Gonosomas. A las células, a los cromosomas, en este caso, los primeros 22 cromosomas, se los conoce como los cromosomas autosómicos. Por eso en algunos libros, o más adelante en algunos temas, cuando empecemos a hablar de patologías hereditarias, nos estaré diciendo, es una patología de tipo autosómico. Entonces tenemos que pensar que esos genes se han heredado dentro de los primeros 22 cromosomas. Porque cuando hablamos de enfermedades de cromosomas sexuales, ahí entran el X y el Y o el XY. ¿Sí? Y ojo, se dice que en el cromosoma X o X podemos encontrar 1200 genes. 1200 genes en el cromosoma de la mujer. A diferencia del hombre, solamente vamos a encontrar 59 genes. Es una poca información, pero está demostrado que ese es el valor real de la información genética en cada uno de los cromosomas. Entonces, los primeros 22 pares de cromosomas son conocidos como los autosómicos. A diferencia del par 23,
ya sea el X o Y, o si quieren el XY, son conocidos como los cromosomas sexuales o también conocidos como los gonosomas. Se dice que tanto el X con el Y, el Y, si ustedes quieren, no tienen, digamos, una afinidad de intercambio genético. No son afines en el intercambio o parcialmente son afines, ¿no? O sea, en otras palabras, para que se entiendan, no son homólogos. Cuando nosotros empecemos a hablar sobre meiosis y mitosis, ahí vamos a entender que hay un intercambio genético entre ambos cromosomas que sí sean homólogos. Es decir, el cromosoma 1 del papá con el cromosoma 1 de la mamá, va a haber un intercambio genético y a partir de eso va a haber se puede decir, un intercambio, ¿sí? De una manera, digamos, al azar de información que después los hijos van heredando del padre. A diferencia que en los cromosomas sexuales, este intercambio genético no siempre se da al 100% entre lo que es el X y el Y. O sea, no son totalmente homólogos, solamente es parcialmente homólogos, ¿ya? Que en su momento yo les voy a ir haciendo recuerdo con respecto a esto. Entonces, cualquier célula de nuestro cuerpo siempre vamos a encontrar en estado diploide, es decir, 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, 2 cromosomas 3 y así sucesivamente. A diferencia de los gametos, es decir, del espermatozoide, del óvulo, aquí solamente y siempre los vamos a encontrar en estado haploide. Cuando digo estado haploide, entonces, vuelvo a recalcar, solamente voy a encontrar 23 cromosomas. ¿Sí? Muy bien. Ahora nos vamos a entrar a lo que es lo que corresponde la parte química de lo que representa, digamos, la estructura de una cadena de ácido nucleico, específicamente el DNA, el ácido desoxirribonucleico. Quiero decirles, haciendo un análisis analógico, cuando decimos nosotros de qué está hecho las proteínas, en una secuencia de aminoácidos, ¿sí? O sea, aminoácido tras aminoácido tras aminoácido va formando una proteína. Pero cuando yo empiezo a hablar y de qué está hecho la secuencia de una cadena de DNA, aquí viene la respuesta. Está formado de un nucleótido, nucleótido, nucleótido tras nucleótido. O sea, es una cadena de nucleótidos. Ahora la pregunta es, ¿y qué es un nucleótido? Y la respuesta es esta. Un nucleótido está formado por 3 elementos. Un ion fosfato, que tiene una carga eléctrica negativa, ¿sí? Un azúcar del tipo de las pentosas. Cuando decimos pentosas, porque vamos a encontrar en su anillo 5 carbonos, porque también hay las triosas y hay las hexosas. Cuando digo triosas, pues voy a encontrar 3 carbonos, hexosas 6 carbonos, y así sucesivamente. Como ustedes saben, dentro de las hexosas tenemos una gran gama de ejemplos, ¿no? Como la fructosa, la glucosa, la galactosa, ¿no? La manosa, etcétera, ¿no? Pero en este caso me interesa saber solamente el tipo de las pentosas. En el DNA, ¿qué tipo de pentosa? La desoxirribosa, ¿sí? Porque también hay otro que se llama la ribosa. Es de ahí que parte su nombre y apellido del DNA. Ácido desoxirribonucleico, porque tiene un tipo de azúcar que es la desoxirribosa. Y su tercer elemento vendría a ser un tipo de base, una base nitrogenada, que aquí los vamos a clasificar, ¿sí?, en 4 tipos. Y a la vez los vamos a subdividir en 2 grupos, las pirimidinas y las purinas. Dentro de las pirimidinas tenemos a la citosina y a la timina. Dentro del grupo de las purinas tenemos a la adenina y a la guanina. Que quede claro y cuidado que sea pregunta de examen. Entonces, ahí tenemos los 4 exponentes del tipo de las bases nitrogenadas. Entonces, estos 3 elementos forman un nucleótido. Muy bien. Entonces,
aquí vemos que prácticamente con respecto a lo que es la cadena del DNA. Y bueno, la pregunta, ¿no?, que todos nos hacemos, en la composición química de la estructura del DNA, ¿en qué se diferencia con el RNA? Fácil. Primero comenzaré por el análisis de su estructura. El DNA, habíamos dicho que tiene doble hélice, parece una escalera que está torsionada sobre su eje. A diferencia del RNA, tiene una sola cadena. Por eso decimos es monocatenario, el DNA es bicatenario. La segunda diferencia, en el tipo de azúcar. En el DNA vamos a encontrar un tipo de pentosa que se conoce como la desoxirribosa. A diferencia del RNA, se conoce como la ribosa. Si ustedes se acuerdan, cuando digo ARN, digo ácido ribonucleico. ADN, ácido desoxirribonucleico. ¿Sí? Entonces, ahí viene la segunda diferencia. La tercera diferencia es en el tipo de las bases nitrogenadas. ¿Sí? Y aquí viene, ¿no? Aquí hay una falla, no es alanina. Adenina, por favor. Eso vamos a corregir. Esta es una falla mire, hasta en el internet. Adenina, guanina, citosina y timina. Ese es en el DNA. A diferencia del RNA, su tercera diferencia es en el tipo de la cuarta base nitrogenada. En vez de la timina aparece el uracilo. Entonces, son las tres diferencias en la estructura química para poder hacer una referencia del tipo de RNA. Ubicación. Como ustedes saben, el DNA se encuentra en el núcleo. Dice mitocondrias. Ustedes saben que esta organela llamada mitocondria es una organela independiente en todo su aspecto, ¿no es cierto? Es un gran sintetizador de ATP, ¿no? El adenosín trifosfato. Y quiero hacerles recuerdo, las mitocondrias tienen su propio ARN, tienen su propio ADN. Y voy a ser más específico, las mitocondrias vamos a encontrar 65 genes en las mitocondrias. En las plantas encontramos una organela llamada cloroplasto, en las células vegetales más específicamente, muy parecidas en la funcionalidad al de las mitocondrias. Es más, les ha valido a algunos autores científicos que dicen que el cloroplasto no es más que una mitocondria en una versión de célula vegetal. Hay otros que dicen que no, es que es otra organela, pero al final los dos producen energía. El ARN, ¿dónde se encuentra el ARN? Ajá, en el nucleolo. Cuando yo pregunte en el examen, ¿en qué parte es el inicio de la síntesis del RNA? En el nucleolo. Pero dice citoplasma, dice ribosomas. Quiero decirles que los ribosomas es una organela cuya función es sintetizar proteínas. Eso ustedes se van a acordar ya a partir de histología. ¿Dónde se producen las proteínas? En los ribosomas. Ahora la pregunta, ¿y de qué está hecho los ribosomas? Aquí vamos a encontrar aminoácidos y básicamente vamos a encontrar un tipo de ARN, el ARN ribosómico, el ARN de transferencia. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que el ARN encontramos tres tipos de ARN, el mensajero, el de transferencia y el ribosómico. En esta gran organela llamada ribosomas vamos a encontrar el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. Porque el ARN mensajero, su función, como dice su nombre, llevar el mensaje desde el núcleo hasta los ribosomas que se encuentran en el citoplasma. ¿Sí? Bueno, dentro de la función, obviamente, sabemos que el DNA es toda la información hereditaria. Gracias a ello es que nosotros podemos reproducirnos exactamente cuando una célula hija se divide en célula madre en células hijas, pues la reproducción tiene que ser idéntica gracias a la información genética. Y obviamente dice síntesis de proteínas. Quiero decirles que cuando los ribosomas sintetizan proteínas, solamente sintetizarán las proteínas que lleva la información del núcleo al ribosoma. Es decir, vale decir que el núcleo, a través de esa información que se conoce como la transcripción, es decir,
pasar la información del DNA al ARN mensajero, a eso se llama transcripción, le está dando una orden qué tipo de síntesis proteica va a llegar hasta el ribosoma para que se produzcan las síntesis proteicas. Y es a partir de eso es lo que empezamos nosotros a entender cuando nosotros decimos el hígado sintetiza un tipo de proteínas, el páncreas sintetiza otro tipo de sustancias y así sucesivamente cada órgano se hace la diferencia. Pero potencialmente todas las células tienen la misma información, al igual que si fuera que yo tengo un conjunto de alumnos en mi aula que todos tienen el mismo potencial de inteligencia, pero con el pasar del tiempo cada uno se va a volver especialista en algo diferente. Uno será cardiólogo, el otro será pediatra, el otro será neurólogo. O sea, ¿qué significa? Que cada uno se va a volver especialista en algo específico, pero potencialmente todos tienen la misma, digamos, el mismo valor intelectual, pero cada uno se vuelve especialista en algo. Es algo así como empezamos a entender que cada célula de cada órgano se van volviendo especialistas en sintetizar un tipo de proteína y obviamente el resto de esa información que está dormido ahí en el núcleo de cada una de las células. Entonces ahí tenemos una gama de la información con respecto a lo que es la composición y la estructura del DNA. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos bastante claro con respecto a las bases nitrogenadas. Pirimidinas, quienes la conforman en el DNA, timina, citosina. Purinas, adenina, guanina. ARN, pirimidinas, uracilo, citosina, purinas, adenina, guanina. Y así sucesivamente vamos a ir entendiendo que cuando yo hablo de nucleótidos, tengo que pensar que estoy hablando de un ion fosfato, un azúcar pentosa y una base nitrogenada. ¿Sí? A esto, en conjunto, estos tres se conoce como nucleótidos. Bien. Entonces, ahí tenemos en este gráfico la estructura en sí de lo que representa la cadena de DNA. ¿Sí? Fíjense en cada uno, ¿sí?, la secuencia que va invertido. Y vamos a entender que cuando yo agarro una cadena de DNA, me imagino una escalera con sus dos hélices, ¿sí?, sus dos barandas, y están unidos en forma transversal, que son los peldaños, y en este caso los peldaños van a representar la unión de dos bases nitrogenadas. Y fíjense, la guanina con la citosina habían sido afines, la adenina con la timina, y así sucesivamente. Y están unidos con unos puentes de hidrógeno. La guanina con la citosina vamos a encontrar 3 puentes de hidrógeno, la adenina con la timina vamos a encontrar 2 puentes de hidrógeno. ¿Sí? Porque después cuando nosotros nos vamos a la parte lateral que representan las hélices de esta escalera, así hablando analógicamente, encontramos un ion fosfato más una pentosa, unidos por unos puentes de tipo covalente. Son covalentes, son enlaces fuertes que se van uniendo, ¿no? Entonces ya podemos entender prácticamente cómo está conformado lo que es la cadena de un ácido nucleico, que es en este caso el DNA. Entonces los peldaños representan la unión de dos bases nitrogenadas y siempre guanina con citosina son afines, ¿no? O si quieren citosina con guanina, timina con adenina, o si quieren adenina con timina, pero siempre la unión va a ser así. El uno tiene 3 puentes de hidrógeno y el otro tendrá 2 puentes de hidrógeno. Pregunta de examen. Bueno, ¿y qué representa el nucleosoma? Quiero decirles que el DNA, habíamos dicho en algún momento, escúchenme, habíamos dicho en algún momento que el DNA puede estar en estado filamentoso o puede estar en estado condensado. Cuando está en estado de condensado se conoce como cromosoma. Cuando está en estado filamentoso le habíamos dicho cromatina. Entonces, cuando en algún momento de su estadio de división celular, el DNA empieza a formarse, empieza a condensarse, es decir, empieza a darse el inicio de la formación de los cromosomas. Y para que esta cadena de ADN empiece a enrollarse, a condensarse, pues necesita de una estructura
sobre el que tiene que girar. Y en este caso, aquí vemos las moléculas de proteicas que son las histonas. Y vamos a decir que 8 moléculas de histona más 2 vueltas de la cadena de DNA representan lo que se conoce como un nucleosoma. ¿Sí? Entonces, el nucleosoma representa las 8 moléculas de histona más 2 vueltas de la cadena de DNA. Y esa longitud de la cadena de DNA que da 2 vueltas sobre las 8 moléculas, ¿qué tan largo puede ser? Se dice que va de 40 a 150 nucleótidos de longitud. Hace las 2 vueltas en las 8 moléculas de histona. Entonces, cuando esta célula, este ADN decide condensarse, pues empieza a formarse un nucleosoma, luego forma otro nucleosoma, luego forma otro nucleosoma. Ahora la pregunta es, ¿y qué distancia separa entre un nucleosoma y otro nucleosoma? Se dice que puede haber una longitud de 20 a 60 nucleótidos de separación entre un nucleosoma y otro nucleosoma. ¿Sí? Entonces ya sabemos que había sido un nucleosoma. Bueno, ahora la pregunta es, ¿y qué es la replicación del DNA? Dice, cuando las células deciden dividirse en 2 células hijas, entonces esas 2 células hijas tienen que tener la misma cantidad de información de las células madre. Si una célula tiene 46 cromosomas, cuando decide dividirse en 2 células hijas, significa que su DNA, antes de duplicarse en 2 células, tiene que replicar su ADN. Analógicamente, vamos a decir, si una célula tiene 46 cromosomas, pues tendrá que dividirse en 92 cromosomas, para que divididas las células hijas tengan la misma información genética, la misma cantidad de cromosomas, 46 cromosomas en cada uno. Entonces, a esto se conoce como la replicación del DNA, ¿no? Entonces, dice, la replicación del DNA empieza cuando se rompen los enlaces débiles de puentes de hidrógeno entre las bases. Y aquí me voy a permitir, en el siguiente dibujo, fíjense, me estoy adelantando un poco, fíjense, en la parte superior inicialmente es una cadena de DNA. Y fíjense, hay una ruptura de los puentes de hidrógeno. Adenina con timina, citosina con guanina se han separado. Y cada una de ellas va a representar un molde. O sea, al separarse estas dos cadenas, se han convertido en un molde para que posteriormente viene una enzima que se conoce como el DNA polimerasa, que se va a encargar de formar a partir de cada una de estas cadenas que son como unos moldes, la replicación y va a empezar a dividirse en 2 cadenas de DNA idénticas. A esto se conoce como la replicación del DNA. ¿Sí? Yo quiero que se entienda que el DNA, para poderse replicar, siempre, escúchenme, tiene que estar en estado de cromatina, el DNA. Cuando digo estado de cromatina, significa que tiene que estar en un estado filamentoso. Cuando está en estado de condensación, el DNA jamás no puede replicarse. Y eso significa estar en estado de cromosoma. Es decir, que cuando el DNA está en estado de cromosoma, nunca se replica. Tiene que estar en estado de cromatina. La pregunta es, entonces, ¿qué enzima es la que se encarga de volverlo al DNA en estado filamentoso? Ahí viene la respuesta, la topoisomerasa. La función de esta enzima, que se llama la topoisomerasa, es la encargada de ponerlo al DNA en estado filamentoso. ¿Y cómo se llama la enzima que produce la ruptura de los puentes de hidrógeno? La helicasa. La helicasa entonces va a favorecer la ruptura de los puentes de hidrógeno y las cadenas de ambos se van separando. Y a la vez cada una de estas cadenas, que ven con ustedes como un lineamiento verde, representan las plantillas o los moldes. Y luego viene una enzima que se llama el DNA polimerasa, que se encarga a partir de esta la réplica idéntica para conformar 2 cadenas de DNA idénticas.
Y si ustedes se fijan, cuando decimos que en uno de los moldes dice timina, fíjense, la cadena que se está replicando se va a unir con la adenina, porque la timina siempre es idéntica o es afín con la adenina. Retrocedemos un poco para atrás y tenemos un ejercicio mental en el último ejemplo, donde dice, ejemplo, bases. Fíjense, en este caso, la adenina, timina, guanina, citosina, timina, es mi molde. Viene el ARN mensajero y empieza a producir a partir de este molde la segunda cadena, la segunda hélice. Y si unimos nosotros el primer ejemplo donde dice ATTGCT y unimos con el lado derecho donde dice TAACGA, ponemos debajo y vamos a entender que la adenina es afín con la timina con la adenina, la timina con la adenina, guanina con la citosina, citosina con la guanina y la timina con la adenina. Y así se va formando una segunda cadena bicatenaria idéntica a la cadena original. En conclusión, es lo que se conoce como la replicación del DNA. Bien, fíjense, se dice que cuando hablamos de replicación del DNA, se dice que en el hombre la replicación del DNA va a una velocidad de 40 a 50 nucleótidos segundo. Y la información que habíamos mencionado en el núcleo, se dice que en cada uno de estos genomas cromosómicos, se dice que en una célula encontramos 3.000 millones de pares de nucleótidos. Y a la velocidad, cuando decimos de 40 a 50 nucleótidos segundo, estamos entendiendo que para que se termine de replicar toda esa cantidad, necesita cerca hasta 2 meses para poderse replicar. Y una célula no se replica en 2 meses, se replica en horas. En horas. Entonces, vamos a entender aquí lo que dice burbujas de replicación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el DNA se pone en estado filamentoso, vamos a ver múltiples burbujas que al unísono se van a ir replicando. Y esto va a abreviar en el tiempo en el que necesita para replicarse el DNA. ¿Y en qué tiempo se replica el DNA? Prácticamente se dice que el DNA se replica de 6 a 8 horas en el hombre. Y eso en su momento yo les voy a enseñar. A diferencia de las bacterias, su velocidad de la replicación de las bacterias es mucho más. Se dice que se replican de 500 a 1000 pares de nucleótidos segundo. Por eso es que se dice que las bacterias pueden replicarse, pueden dividirse cada 20-30 minutos, súper acelerados. Entonces, esto es todo lo que representa para que podamos dar el inicio a lo que son, ¿sí?, lo que es la replicación del DNA. ¿Dónde se da la replicación del DNA? Siempre se da en el núcleo. Bien, muchachos, entonces vamos a quedar aquí. Tenemos entonces un poco sobre lo que representa la introducción de todo lo que representa esta información. Quiero que lo vuelvan a ver las veces que sea necesario, leyendo con lo que nos dice el libro para poder entender. Cualquier duda, cualquier situación que no se entienda, yo con todo gusto a través del grupo del WhatsApp les voy a pedir que ustedes puedan hacerme las preguntas o dudas que vayan a tener, porque de todo corazón espero que este semestre, que es novedoso tanto para ustedes como para mí, el poder enseñar o aprender lo que es la genética, y vamos a ir viendo y entendiendo, porque ahora está de moda una enfermedad que es el coronavirus y tenemos que aprender a entender esta patología. Ha sido un placer, muchachos, y nos estaríamos viendo hasta la próxima semana. Buenas tardes.